Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestras clases remotas. Hoy día vamos a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial. Yo sé que tú sabes que la Primera Guerra Mundial inicia en el año de 1914 hasta el año de 1919. El tema de la Primera Guerra Mundial, por ser muy extensa, la vamos a dividir en dos partes. Hoy día en la unidad 17 hablaremos del año de 1914 a 1916. Vamos a hablar acerca de las causas, los antecedentes y el desarrollo de la guerra. La siguiente semana hablaremos del año de 1917 hasta 1919. ¿Ya, jóvenes? Así que presten mucha atención y no se olviden tomar nota los datos más importantes. Empecemos entonces. Vamos a hablar en esta diapositiva acerca de las causas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que abarca del año de 1914 hasta 1919. La primera causa, el imperialismo político y económico. África, recuerda, África fue una de las principales zonas donde la política europea de expansión económica produjo constantes enfrentamientos. La rivalidad por territorios desde el año de 1898 hasta 1914 estuvo a punto de provocar una guerra en varias ocasiones. Aquí todos los países imperialistas peleaban por posicionarse del continente africano. Luego tenemos la siguiente causa, el espíritu nacionalista. Este espíritu nacionalista, a comienzos del siglo XX, se empezó a dar conflictos nacionalistas que seguían sin resolverse en algunas áreas de Europa, provocando tensión en las regiones implicadas, como los Balcanes, donde el paneslavismo desempeñó un papel fundamental en los acontecimientos que precedieron a la guerra. Luego tenemos la tercera causa, que viene a ser la crisis producida entre los años de 1905 a 1914. Recordemos para ello las primeras crisis internacionales producidas durante la paz armada en Marruecos y los Balcanes, esta última región estratégica donde se iniciará el conflicto. Luego tenemos aquí el famoso detonante, ¿no es cierto? Aquí el detonante viene a ser el atentado, como está aquí en nuestra imagen, el atentado de Sarajevo, el 28 de junio de 1914. El pretexto para el inicio de las hostilidades fue el asesinato de ¿quién? Del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono imperial, cometido en Sarajevo, que era la capital de Bosnia. Entonces, parte del imperio austrohúngaro, este caso por el nacionalista serbio Gavrilo Princip, reclutado por la sociedad secreta llamado Mano Negra. Entonces aquí sabemos que este serbio nacionalista fue el que produjo la muerte del archiduque. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, jóvenes? Es Gavrilo, ¿no? Gavrilo Princip. Él formaba parte de una sociedad llamada la Sociedad de Mano Negra. Tenemos luego las potencias beligerantes. Tenemos por un lado a las potencias centrales, o también llamado la Triple Alianza, ¿no es cierto? En esta Triple Alianza, potencias centrales, tenemos Alemania, el Imperio Austrohúngaro. En Alemania tenemos al líder. ¿Quién era el líder de Alemania? El Kaiser Guillermo II. En el Imperio Austrohúngaro tiene su emperador Francisco José I. Y luego en el bando, acá tenemos por ejemplo la bandera austrohúngara y la bandera alemana. Y en las potencias aliadas, o también llamada la Triple Entente, no te vayas a olvidar ahí, jóvenes, ¿ah? En las potencias aliadas tenemos fácil Gran Bretaña, tenemos al rey Jorge V y su primer ministro Hachkich. En Francia tenemos al presidente Raimundo Poitiers, Rusia, el zar Nicolás II, y luego en este caso, esta potencia que va a ingresar como parte de la Triple Entente es Estados Unidos con el presidente Wilson. Ya, muchachos, no se olviden, aquí tenemos la bandera de Gran Bretaña, Francia y la bandera de Rusia. Entonces vamos a ver, aquí ya los bandos europeos ya se dividieron y estaban listos para este enfrentamiento. La pregunta del millón, a ver, ¿cuál de estos dos bandos gana? ¿Las potencias centrales o las potencias aliadas? O también llamada Triple Entente. ¿Cuál gana? ¿Qué bloque? Muy bien, el ganador al final concluir la guerra va a ser el bloque de las potencias aliadas, o también llamada las Triple Entente. Perfecto, excelente.
amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización, y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado la Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Luego tenemos el desarrollo del conflicto. ¿Cómo es el desarrollo del conflicto?
vamos a dividirlo en dos fases. La primera guerra, llamada la Primera Guerra de Movimientos, y la siguiente, la Guerra de Posiciones. En la Primera Guerra de Movimientos, nosotros vamos a hablar acerca de la aplicación, ahí está, la aplicación del Plan Schlieffen. ¿Qué es el Plan Schlieffen? Pues es la ofensiva alemana sobre Francia en el frente occidental y Rusia en el frente oriental, o en este caso en el frente oriental, mediante movimientos rápidos. Eso consiste en la aplicación del Plan Schlieffen. Luego tenemos el frente oriental. ¿En qué consiste ese frente oriental? Pues aquí se van a dar victorias alemanas sobre el ejército ruso en Tannenberg. Esto se da el 23 y 31 de agosto. Y también se van a dar las victorias en Lagos Masurianos el 5 y el 15 de septiembre. Estos van a estar dirigidos por el general Hindenburg y Ludendorff. Entonces el frente oriental son las victorias ¿de quién? De Alemania. ¿Las victorias dónde? En Tannenberg y en Masurianos. Luego tenemos el frente occidental. Aquí en el frente occidental es la concentración alemana en el frente oriental. Este caso va a originar o va a debilitar la posición del ejército en Francia, situación que fue aprovechada por el general francés Joseph Joffre, derrotando al ejército alemán en la primera batalla del Marne. Esta se va a dar el 6 y el 13 de septiembre, obligándole, en este caso lo va a obligar, a desplegarse hacia el río Aisne. Luego tenemos el llamada la guerra de posiciones. En la guerra de posiciones tenemos la guerra marítima. Esta guerra marítima fue impuesta por Alemania desde 1915 con el objetivo de provocar la rendición de los ingleses. En mayo de 1915 se va a dar el hundimiento de Lusitania. Los alemanes hundieron este vapor de pasajeros británicos que produjo la muerte de 1.195 civiles, entre los que se encontraban 128 estadounidenses. Los norteamericanos exigieron la libertad de los mares. En diciembre del año siguiente, 1916, la batalla naval, se va a dar la batalla naval de Jutlandia. Se va a dar esa batalla entre la flota inglesa y alemana, que conservó la supremacía británica del mar y obligó a Alemania a imponer el bloque submarino ilimitado. Este hecho provocó la intervención norteamericana a la guerra. O sea, ya sabes por qué ingresa Estados Unidos a esta guerra. Luego tenemos la siguiente guerra, la guerra de trincheras. Esta guerra fue una guerra de desgaste impuesto por ambos bloques militares, que permanecieron frente a sus respectivas posiciones. En febrero y en julio de 1916, en Verdún, los franceses, al mando del general Henry Patton, resisten al contraataque alemán dirigido por el mariscal Heinrich von Hatzingen, jefe del Estado Mayor, considerada la batalla más larga y sangrienta de la guerra. Julio y noviembre del año de 1916, en Somme se da la contraofensiva aliada encabezada por las tropas británicas. En septiembre, los ingleses utilizaron por primera vez los tanques. El resultado final trajo millones, en este caso, de muertes entre alemanes, franceses y además británicos. Jóvenes, no se olviden repasar el libro y reforzar el tema que estamos trabajando. Ya nos volvemos a encontrar nuevamente en la tarde. Cuídense mucho, chicos.